dance whatsoever. What is your advice to youngsters who want to take up Bharatanatyam? I have a motto. My motto is, art is the color of passion, free-flowing, sans frontières. It means without borders. Otherwise, I would never have been where I am today had I not believed in the concept of universality. Art is universal. And art is passion. Without passion, you cannot achieve this type of journey. You cannot reach heights in the world of art. Devyani, it has been a pleasure and a privilege to have you in the studio. Thank you so much for this event. Thank you, Rumi. It has been a pleasure for me too. We are now concluding this transmission from the General Overseas Service of All India Radio. Listeners in Australia and New Zealand can join us again at 15:30 hours IST, that is 10 hours UTC, on 13,695 kilohertz on the 22 meter band and 17,510 and 17,895 kilohertz on the 16 meter band. Until then, thank you for joining us. Goodbye. Jai Hind. El Caribe, desde las 15 horas hasta las 16 horas, por 9.550 kHz. Chile, desde las 17 horas hasta las 18 horas, por 11.875 kHz. Buenos Aires, Argentina, desde las 17 horas hasta las 18 horas, por 15.230 kHz. Río de Janeiro, Brasil, desde las 17 horas hasta las 18 horas, por 17.705 kHz. Desde los tiempos más remotos vuelan los ángeles guardianes. Ahora escucharás sobre los personajes y hechos que marcaron nuestra historia. Todo sucede un mismo día, gracias a un hoyo semejante. El mismo ángel que allá en Chile vio bombardear al presidente. De las dos torres con sus miles cayendo inolvidablemente. El canal internacional de Radio Nacional de Venezuela te presenta las efemérides más importantes del día. 17 de abril, Día Mundial de la Lucha Campesina. En 1818, en el Hato Rincón de los Toros, Estado Guárico, Simón Bolívar es objeto de un atentado en el que casi pierde la vida. La acción fue planeada por el jefe realista Pablo Morillo, junto a un grupo de soldados traidores. Los realistas lograron penetrar el campamento al anochecer, dirigiéndose directamente a las hamacas colgadas sobre los árboles, donde se sabía que dormía el Libertador. A quemarropa dispararon sus fusiles, matando al capellán Prado y los coroneles Fernando Galindo y Mateo Salcedo, quienes dormían junto a Bolívar. La hamaca del Libertador recibió 4 disparos que milagrosamente no lo hirieron. Este era el 7º atentado perpetrado para acabar con su vida en menos de 2 años. En 1946, 5 años después de que los franceses prometieran salir de territorio sirio,